Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amigos, amigas, qué bueno estar con ustedes un día más. Continuaremos con la segunda parte de la serie Jesús, el cumplimiento de la Pascua. Si no vistes el programa pasado, te invito que lo veas en nuestro canal de YouTube y que lo compartas de igual manera. Es esencial que veas la primera parte para que lleves la secuencia de la enseñanza. En el programa pasado, hablamos del primer cumplimiento, que conectan la Pascua con Jesús. Recuerda que el primer cumplimiento es el establecimiento perpetuo de una fecha divina, de una fecha profética, que se cumplió en Jesús el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, el único que viene por segunda vez. Continuemos con el siguiente cumplimiento. El segundo cumplimiento que conectan la Pascua con Jesús es el siguiente, y pon atención, es el Cordero para el sacrificio. Pon mucha atención, porque voy a tratar de sintetizar esto, que el tiempo en la televisión se nos pasa, pero muy rápido. Quisiéramos tener más tiempo, pero creo que es suficiente con los minutos que tomamos para hacer este programa. Hablemos pues del Cordero para el sacrificio. Cuando hablamos del Cordero para el sacrificio, hablamos de la selección del Cordero. Como dice el versículo 3 del capítulo 12 de Éxodo. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. La selección del cordero se efectuaría en el día 10, posiblemente para dar tiempo a la preparación del sacrificio. Ahora, pon atención en cada cosa que estoy mencionando. Antes del inicio de la Pascua, Dios le dice a Moisés en este versículo que debía ser un cordero. Así es, muy claro. Aunque en el versículo 5, si lo lees, no tengo tiempo de leerlo ahorita, pero si tú lo lees, da la opción de escoger entre las cabras, por si acaso no hay un cordero a la mano rápidamente. Sin embargo, la preferencia se ve que era el cordero, ya que se menciona exclusivamente en el versículo 3 que acabamos de repasar. El punto es que tenía que haber una víctima para el sacrificio. Así es. Tenía que haber un cordero, que sería la víctima para ser inmolada, para ser sacrificado. Ahora, vámonos rápidamente y conectemos esto con Jesús. ¿Te acuerdas que dijimos algo sobre la preparación de la Pascua para darles un tiempo para la preparación de la Pascua? Bueno, si lo conectamos con Jesús, vemos la preparación antes del sacrificio. Jesús es ungido en Betania, en casa de Simón el leproso, donde hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro, quien había resucitado de los muertos, era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Lo puedes ver en Marcos 14 del 3 al 9, el Evangelio de Juan del 12 del versículo 1 al 8. Y mientras convivían, sucedió un acto de cumplimiento profético cuando una mujer derrama perfume sobre Jesús. Tremendo. Así es. Fíjate lo que Jesús dijo sobre esto. Estas fueron las palabras de Jesús cuando esta mujer hizo esto. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y lo puedes ver en Mateo 26:12. Paralelamente a la selección de preparación del cordero que cita el versículo 3, que ya repasamos, observamos que Jesús fue seleccionado. Así es. Pero fue seleccionado no por hombres, amigos, amigas, sino por Dios el Padre como el Cordero para ser sacrificado. Dios el Padre escogió a Jesús, su Hijo, Dios Hijo. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista pudo percibir en el Espíritu, este es el Cordero de Dios. Juan 1:36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí
el Cordero de Dios. Y si vamos a Juan capítulo 12, versículo 27 y 28, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre antes. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús sabía que su tiempo había llegado, que había sido seleccionado para ser el Cordero inmolado. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, y continúa el texto. El punto es que sabía que había sido seleccionado. Jesús sabía que Él era el Cordero inmolado, el Cordero para ser sacrificado, la víctima, que había sido seleccionado desde la institución de la Pascua, porque Él mismo estuvo con Dios desde ese tiempo, como dijimos en el programa número 1, y sabía que el tiempo llegaría donde tenía que cumplirla. Y por más duro que fue, Jesús en obediencia se sometió y murió por nosotros en la cruz. Fue el Cordero inmolado. Ahora, hablemos de la perfección del Cordero. En el versículo 5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora vamos a brincarnos al versículo 21. Como dijimos en el programa número 1, que íbamos a estar intercalando versículos que tienen correlación. El versículo 21 dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Amigos, amigas, se establece el requisito riguroso en cuanto a la perfección del cordero. Así es, tenía que ser, como ya dijimos, sin defecto. Imagínate tú, sin defecto, macho de 1 año y ser inmolado, es decir, que fuese sacrificado. Estas expectativas solo se pudieron realizar y llegar a su plenitud y culminación en Jesús como el Cordero perfecto. Ningún cordero natural, ningún animal podía llegar a esa culminación, a esa plenitud, solamente Jesús. Los israelitas buscaban el mejor cordero para la Pascua, pero la descripción de perfección solo se iban a encontrar en Jesús, nuestro Señor. Ahora, vamos a conectar esto que estamos hablando sobre la perfección, vamos a conectarlo con Jesús, ¿ok? Muy bien, dijimos cordero sin defecto, Cordero sin defecto. Mira, si tú lees 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, fíjate lo que dice ahí. Vas a encontrar lo siguiente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Habla de perfección. Hebreos 8:7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, refiriéndose al cordero, a los animales sacrificados, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, hablando de Jesús. Porque los animales no podían llegar a esa perfección, a esa culminación, tal y como lo describía Dios a Moisés. No, era en Jesús. Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Te fijas? Perfección, sin defecto. Ahora vamos a hablar cordero macho de 1 año, un cordero joven. Bueno, con Jesús fue prácticamente una persona joven. En sus años mozos, cuando empezó su ministerio y se dio como ofrenda de sacrificio, era una persona joven. Mira lo que dice Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Una persona que está en sus años mozos, en sus años de plenitud. Hijo, según se creía de José, hijo de Elí. Era una persona joven. Mira lo que dice Juan 8:57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham?
Le están diciendo los judíos, ni tienes ni 50 años, si tú dices que has visto a Abraham, tienes que leer todo el capítulo para que lo comprendas, no tenemos tiempo. Pero una persona joven, se referían a su juventud. Ahora vamos a hablar del cordero inmolado. Interesante saber que entre todos los animales, Dios escogió un cordero para ser la víctima del sacrificio. Un cordero que representa una actitud noble, obediente, mansa, pura y sumisa. Si lees el Antiguo Testamento en Isaías, el profeta Isaías, capítulo 53, verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí mismo en el libro de Isaías, el profeta, capítulo 42, verso del 2 al 32. Fíjate cómo describe a Jesús. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará al pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Hablando de Jesús. Marcos, vamos al Nuevo Testamento en Marcos 15, versículo del 4 al 5. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? ¿Nada respondes a todo esto que te están diciendo? Mira, continúa el versículo, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba, estuvo como cordero, silencio, como un cordero llevado al matadero. Cordero sacrificado entre las dos tardes. ¿De qué habla? La muerte del cordero pascual coincide exactamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. A la hora novena del día, que son las 3 de la tarde, hora actual, algunos teólogos dicen, lo miden entre las 2 y 3 de la tarde. Lo puedes ver en Lucas 23, del 44 al 46. Mateo capítulo 27, versículo 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí está hablando, ¿verdad? Cuando la institución que se iba a hacer entre las dos tardes. La sangre del cordero. Tenemos que hablar de la sangre del cordero cuando hablamos del cordero inmolado, del cordero que fue llevado al sacrificio. El versículo 7 dice del capítulo 12 de Éxodo, dice, y tomarán de la sangre específicamente y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahora vamos a brincarnos al versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo, ¿en dónde? En la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Las instrucciones para el uso de la sangre del cordero fue muy específica. Tenía que haber derramamiento de sangre, amigos, amigas. Y la manera de aplicar la misma en los 2 postes y en el dintel de la casa. Fueron instrucciones muy claras. Cosas que se tenían que hacer tal y como lo dijo Dios a Moisés. En la versión King James en inglés usa el término strike, que se refiere a golpearlo. Agarrar la sangre, el hisopo con la sangre y golpearlo. Es decir, golpear el hisopo con sangre contra los postes y el dintel. En otra versión se usa la palabra sprinkled, que significa rociado o rociar. Es decir, rociar la sangre con el hisopo contra los postes y el dintel. En lo personal, amigos y amigas, yo me inclino más por el versículo que acabamos de leer. Me inclino más por la palabra utilizada en el versículo 22 de Éxodo capítulo 12, donde utiliza la palabra untad, que es cubrir, mojar, empapar con sangre
los dos postes y el dintel. Como tú sabes, la sangre es la vida. Y por eso la esencia misma del sacrificio del Cordero. Ahora, si conectamos esto con Jesús, vamos a encontrar algo tremendísimo. Vamos a encontrar la cruz bañada con sangre. No solamente fueron unas gotitas, la cruz estaba bañada con sangre. Tanto los dos postes como el dintel corren en dirección opuesta. Si vamos al capítulo 12 de Éxodo. Los dos postes son verticales y el dintel es horizontal. Ambos eran de madera, material utilizado para la entrada de la casa en aquel tiempo. Si dichas se intersectan, forman una cruz, ¿verdad? Claramente. Así que esta fue una aplicación profética de la sangre del Cordero puesta en los postes y en el dintel para asimilar la sangre de Cristo en la cruz. El tronco de madera horizontal, que se refiere al dintel, si nos vamos a Éxodo capítulo 12, donde sus manos fueron clavadas derramando sangre, y el tronco de madera vertical, donde dejó sangre por sus pies que fueron clavados, y también en su cabeza, por la corona puesta, la corona de espinas, y su espalda lacerada, amigos, amigas. Toda su sangre estaba siendo derramada. La sangre de Cristo no solo fue puesta en la cruz, sino untada, como dice el versículo 22 del capítulo 12 del libro de Éxodo. He aquí mi inclinación, amigos y amigas, mi inclinación personal por la palabra untar, específicamente en relación a la cruz. Porque de cualquier ángulo que tú lo mires, o de cualquier ángulo que la gente lo miraba en ese momento, estaba la sangre de Cristo untada en ese madero, destilando de esa cruz, de ese madero. Jesús colgado en el madero también nos habla del dintel. Sí, en este versículo se origina de la palabra hebrea sakaf, que se refiere a sobresalir, mirar hacia afuera o hacia abajo. Esto nos debe de recordar a Jesús colgado, con una posición panorámica. Imagínate a Jesús colgado, mirando hacia afuera, su cuerpo sobresaliendo del madero por estar colgado, y miraba hacia abajo, viendo los pocos que le siguieron y los muchos que le injuriaban y que se burlaban y le rechazaban. Jesús es la puerta. Jesús es la única puerta. ¿Por qué digo esto? Porque si lees al final del versículo 22, una vez más del capítulo 12 del libro de Éxodo, se menciona: ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Dando a entender lo siguiente, amigos y amigas. Detrás de la puerta Dios garantizaba seguridad y protección por la sangre del Cordero puesta en los postes y dintel de la casa. También mostraría que se había hecho una expiación por la casa, es decir, por los habitantes de la misma, por sus internos, por el hogar de esa casa, la familia o las familias que estaban en esa casa. Esta consagración protegió a los hijos de Israel contra la destrucción. Ahora, si conectamos esto cuando dijimos que Jesús es la puerta y hicimos referencia al versículo 22, como ya lo dijimos ahorita hace un momento atrás, para no repetirme, si conectamos esto con Jesús, ¿cuál es el propósito de los postes y el dintel en una casa? Ponte a pensar, ¿cuál es el propósito? Es facilitar una entrada a la casa. Ponemos una puerta la cual permite acceso al interior de la casa, donde solo personas autorizadas pueden disfrutar de la privacidad e intimidad del hogar. Vamos sí a conectar esto con Jesús, ¿ok? Vamos a ver el paralelo profético, si le quieres llamar así, a este concepto. En este siguiente texto vemos lo siguiente. Fíjate bien, pon atención. Juan capítulo 10, versículo 9. Si te recuerdas de ese versículo, de ese texto: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Sí. Jesús
se convirtió en la única puerta para el derramamiento de su sangre, para el derramamiento de la sangre de Jesús. Cuando entramos por la puerta, que es Jesús, se nos garantiza salvación, estamos protegidos y nos da acceso a la intimidad de la casa del Padre Celestial, de nuestro papito lindo. Abba Padre, por la sangre de Jesús, la expiación de Jesús nos ha consagrado para el Padre. Esto es tremendo, amigos, amigas. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, donde está el Padre Celestial, por la sangre de Jesucristo. Adora a Jesús en este momento, donde quiera que estés. Oh Jesucristo, gracias por tu sangre derramada. Aplico la sangre de Cristo. Vamos, aplica la sangre de Cristo. Señor Jesucristo, aplico tu sangre sobre mi casa. Aplico tu sangre sobre el dintel de mi casa, los postes de mi casa, haciendo referencia a que mi casa está completamente cubierta, protegida por la sangre de Jesús, y mis hijos son tuyos, mi familia es tuya, mi esposa es tuya. Jesucristo, la sangre de Cristo, aplicamos tu sangre. Aplicamos tu sangre, y cuando tu sangre está puesta sobre nuestra casa, eso nos indica que también lo que está dentro está protegido por la sangre de Cristo. No hay demonio, ni Satanás, ni brujería, ni santería que pueda contra nosotros. No puede entrar a nuestra casa, porque la sangre de Cristo es la señal perfecta del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Del Cordero de Dios, quien nos perdonó, nos salvó, nos restauró, nos libró de la muerte, de las garras de Satanás. Somos libres, llenos de tu Espíritu por la sangre de Cristo, Padre. Gracias por tu sangre, Señor Jesucristo. Te amamos. Dile, te amo, Jesús. Dile, te amo, Jesús. Y aplico tu sangre, Jesús, sobre mi vida. Hablo salud a mi cuerpo. Hablo salud a los sistemas que componen mi cuerpo. Hablo salud por la sangre de Cristo en mis emociones, en mis sentimientos, en mi alma, en mi espíritu, en mi mente, en mi cuerpo. La sangre de Cristo sobre mis hijos, la sangre de Cristo sobre mi familia, la sangre de Cristo sobre mi matrimonio, la sangre de Cristo sobre mi cabeza, sobre todo mi ser. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Vamos, aplica la sangre de Cristo. Vamos, aplica la sangre de Cristo en estos momentos, donde quiera que tú estés, donde quiera que te encuentres, no importa. Aplica la sangre de Cristo sobre tu familia. Aplica la sangre de Cristo sobre tus hijos. Aplica la sangre de Cristo sobre tus nietos. La sangre de Cristo destruye, deshace toda santería, todo espiritismo. Toda planificación infernal del mismo infierno se rompe. Toda organización satánica se destruye en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo. Estás protegido por la sangre de Cristo. Tú necesitas la sangre de Cristo. Si tú no la tienes, tienes que aceptar a Jesús en tu corazón para que la sangre de Cristo te limpie y te lave y quedes más blanco que la nieve. Repites después de mí: Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú viniste a morir por mí en la cruz. Te clavaron, te sepultaron y resucitaste al tercer día, que ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra del Padre. Creo con mi corazón, te confieso con mi boca, me arrepiento de mis pecados, te recibo, perdóname, gracias por aceptarme, lléname de tu Espíritu Santo y guíame en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, busca una iglesia donde crecerás en la palabra. El tiempo se nos ha pasado tan rápido, ¿verdad, amigos, amigas? Este es el segundo programa. Estate pendiente para el tercer programa, donde vamos a continuar con esta misma serie, Jesús, el cumplimiento de la Pascua. Vamos a continuar con el segundo cumplimiento porque no pudimos culminarlo hoy. Pero queremos recordarte que tus diezmos y tus ofrendas van a tu iglesia local y que aparte es una ofrenda especial para nosotros. Gracias por tu apoyo espiritual. Gracias por seguir orando por nosotros.
Manda tus peticiones de oración. Queremos seguir orando por ti. Manda tus testimonios también para gozarnos juntos contigo de lo que Dios está haciendo en tu vida. Gracias por todo tu apoyo. Así que apóyanos. Manda una ofrenda especial para nosotros, para este ministerio. Queremos predicar la palabra del Señor y alcanzar más almas para Jesucristo. Para la gloria de Dios. No para exaltación nuestra, para nada. Es para exaltar a Jesucristo. Para levantar el nombre de Jesús en las naciones de la tierra. Así que te damos muchas gracias. Visita nuestro canal de YouTube. Por favor, visítalo y compártelo con otros. Y síguenos en Facebook. Vas a ver que va a ser de gran bendición para tu vida. Comparte los programas con tus contactos, familias, con tus vecinos, con tus amigos. Será hasta la próxima. Y te decimos, Jesucristo vive y reina y viene por segunda vez. Hasta la próxima.